Hola, ¿qué tal, amigos estudiantes? ¿Cómo están? ¿Cómo la llevan con sus actividades? Espero que bien. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca precisamente de cómo determinar el impuesto sobre la renta, que es una de las deducciones que podemos tener vía nómina. Entonces, para conocer algunos conceptos que debemos de que retener, pues en este caso, o calcular el impuesto, pues en este caso también el aguinaldo, cuando el trabajador, bueno, cuando el patrón le paga al trabajador su aguinaldo, y aquí vamos a hacer un paréntesis. Recuerden que en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo obliga al patrón a pagar cuando menos 15 días o 2 semanas de salario a su trabajador por concepto de aguinaldo, y a más tardar se debe hacer el pago el 20 de noviembre. Entonces, cuando el trabajador cumple con esta obligación, porque realmente es una obligación que la Ley Federal del Trabajo le da al trabajador o le confiere al trabajador, pues se tiene que hacer. Y cuando se tiene que pagar o cuando se paga, se tiene que pagar el impuesto sobre la renta. ¿Ok? ¿Cómo se paga el impuesto sobre la renta? ¿Ok? Ese es uno de los trabajos de investigación que les solicité, y por lo tanto esto va a ser una retroalimentación para ustedes, ¿no? Como ya les había comentado, dentro de algunos conceptos que el patrón paga a los trabajadores, en el caso de aguinaldo, vacaciones, bueno, prima vacacional, prima de antigüedad, entre otras cosas, ahí hay que calcularle el impuesto sobre la renta, que ya lo repetimos, o lo vamos a repetir. Eso es un impuesto directo. ¿Ok? Bueno, entonces, al hacer este pago, el patrón debe de calcular y retener y posteriormente enterar el impuesto sobre la renta calculado sobre el aguinaldo. ¿Cómo se calcula este? Bueno, en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 96, y también en el impuesto, en el reglamento, en el artículo 174, encontramos cómo se debe de calcular el aguinaldo. Recuerden que estos conceptos regularmente tienen una parte grabada y una parte exenta. O sea, el importe de estos conceptos, en este caso del aguinaldo, debe tener una parte que se graba para el pago del impuesto sobre la renta, y hay otra parte que se exentúa. Por eso le llaman ¿cómo se llama? Algunos importes grabados y otros exentos. ¿Ok? Entonces, dice la ley que en este caso el aguinaldo se considera como un ingreso exento. Escuchen bien: un ingreso exento del pago de ICR hasta por el monto que resulte de sumar 30 UMA diarias. ¿Sale? 30 UMAs diarias. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque creo que hasta el momento a ustedes no les he hablado. Bueno, sí, me acuerdo que en clases presenciales les comenté acerca de la UMA. La UMA es una unidad de medida que está sustituyendo al salario mínimo para desindexarlo. ¿Qué quiere decir con esto? Que como algunos gobiernos, en este caso como el de ahorita que estamos viendo, de López Obrador, quería aumentar el salario mínimo, pues y el salario mínimo estaba relacionado con multas, pagos, cálculos de impuestos, etcétera, etcétera. Le dicen por ahí que se tenía que desindexar, o sea que separar. Entonces se creó la famosa UMA, que es la unidad de medida y actualización. Bueno, ¿qué es la UMA? Es una referencia económica en pesos, es decir, para determinar la cuantía de pago de obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. El UMA lo calcula el INEGI, ¿sale? El INEGI lo define, vamos a buscar otra definición. El INEGI lo define como la unidad de medida, es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía de pagos, obligaciones y presupuestos. Bueno, prácticamente la misma ¿cómo se llama? Definición, pero está entendido que la unidad de medida actualizada UMA pues es una referencia económica, la cual pues prácticamente vino a desindexar
al salario mínimo con respecto a la determinación de la cuantía de pagos de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, ¿no? En este caso, antes se calculaba precisamente la parte exenta del aguinaldo considerando el salario mínimo del área geográfica del contribuyente. Posteriormente, como desaparecieron las áreas geográficas, pues después solamente hubo una área geográfica. Y entonces decía la ley, 30 salarios mínimos del contribuyente. O sea, pues como era nada más una, pues ya nada más no tendría caso decir ahí del, ¿cómo se llama?, de la zona geográfica del contribuyente. Al haber nada más una, pues nada más así se quedaba. Pero posteriormente se dieron cuenta que habría que desindexar el salario mínimo y hacer una nueva unidad de medida y apareció la famosa UMA. Por eso hoy en día en la ley dice que para calcular el aguinaldo se exentúa del importe del aguinaldo 30 UMAs diarias. Y este UMA, al igual que el salario mínimo, generalmente se modifica cada año. Por ejemplo, yo tengo los datos aquí desde el 2016 hasta el 2020. En el 2016 el diario era 73.04. En el 2017 subió a 75.49. En el 2018 80.60. Perdón. En el 2019 subió a 84.49. Hoy en día, en el 2020, a partir del 1 de enero de 2020, el UMA es de 86.88. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para checar o calcular la parte exenta para el pago de donde no se calcula precisamente el impuesto sobre la renta? Es precisamente multiplicar la UMA de este año 2020, que es de 86.88, y multiplicarla por 30. Yo ya lo hice, ya previamente lo hice, me preparé un poquito para esto y estamos hablando de 2606.40. Entonces, escúchenme bien lo que les voy a decir. Digo que lógicamente esto ya es como una retroalimentación porque ustedes precisamente ya lo vieron en la investigación. Pero bueno, para disipar cualquier duda, vamos a hablar que un trabajador gana 200 pesos mensuales. Al mes, ¿cuántos serían? 6,000 pesos, ¿verdad? Porque 200 por 30 es igual a 6,000. Bueno, a esos 6,000 pesos le van a restar los 2,606.40, que es la parte exenta del, ¿cómo se llama?, del del aguinaldo, y la diferencia que les dé a eso se le va a aplicar la tarifa que corresponda para, en este caso, para ese año, para el cálculo del impuesto. En el libro, en la página 126, sí está ahí más o menos explicado. El único detalle es que todavía viene con salarios mínimos. Entonces yo ya lo actualicé y, por ejemplo, en la página 126, donde aparece la tabla 1.13, le puse UMA. Abajo de la UMA le borré, bueno, ahí donde dice salario mínimo se lo borré, le puse UMA. Abajo el importe que aparecía de 70 puntos y feria le puse 86.88, que es el UMA del 2020, del 2020, y la multipliqué por 30 y me dio precisamente el importe exento del aguinaldo. Por lo tanto, de ahí en adelante, ustedes a partir de la página 127, desde un principio, ya pueden hacer precisamente los ejercicios que aparecen en esa página. ¿Cómo? Pues eliminando la cantidad que aparece ahí del importe exento del aguinaldo y actualizándola precisamente por el importe de 2,606.40. En el caso práctico número 1, bueno, primero que aparece el aguinaldo a pagar de un trabajador de 1,900 pesos. Si ustedes se dan cuenta, 1,900 pesos es inferior a 30 veces el UMA, que es 2,606.40. En este caso no se le podría retener o por concepto de impuestos del ICR, del impuesto sobre la renta, a este trabajador. Quiere decir que no pagaría nada. ¿Ok?
Y ya entonces los demás ejemplos que aparecen ahí, pues bueno, ya prácticamente este, pueden hacer el mismo procedimiento. Entonces, sería el importe del aguinaldo que va a pagar el patrón. Eso sería el ingreso por aguinaldo. Luego, le quitas la parte exenta, que son 30 UMAS, que es 2606.40, y quedaría la parte grabada. ¿Ok? Espero que con esto ya haya quedado claro cómo se podría determinar la base. Bueno, el resultado que te dé se llama la base para el cálculo de impuestos sobre la renta. Vuelvo a repetir, importe del aguinaldo menos el importe de 30 UMAS, que es la parte exenta, y estamos hablando de 2606.40, y quedaría un importe grabado, o sea, de lo que le vas a aplicar las tarifas del impuesto sobre la renta, y en consecuencia calcularle el impuesto. Esa sería la parte grabada, y a eso le vas a aplicar la tarifa, ¿no? Vuelvo a repetir, en el primer caso que aparece en la página 127 del libro, ahí prácticamente no se le tendría que descontar nada al trabajador. Bueno, chavos, les agradezco mucho, y como siempre estamos para servirlo. Márquenme, búsquenme, escríbanme por WhatsApp, por los canales que ustedes ya conocen, para cualquier duda, y así poder seguir avanzando con nuestras clases. Que la pasen bonito, buen día.